Transiciones. El modelo terapéutico de Donald Winnicott. Sonia Abadi. Capítulo 4. El proceso terapéutico. Dentro del encuadre adecuado, el proceso terapéutico se desarrolla habitualmente en una secuencia. La provisión ambiental que inspira confianza permite la regresión a la dependencia acompañada de sensación de riesgo. A partir de allí, se realiza el descubrimiento del ser verdadero con la posibilidad de nuevas integraciones. Al producirse el descongelamiento del fracaso ambiental original, el yo más fuerte puede sentir y expresar la ira y el dolor. El yo se fortalece y se integra, las defensas se alojan y se hacen más específicas, la vivencia de encierro en la enfermedad comienza a disolverse. Se inicia así la evolución hacia la dependencia con la aparición de necesidades y deseos con posibilidad de expresarse y realizarse. Esta secuencia no solo es indispensable en el tratamiento de pacientes más graves, sino que nos ofrece una visión más amplia y profunda del proceso y sus movimientos, también en los pacientes neuróticos. Siempre me adapto un poco a lo que el individuo espera al principio. Sería inhumano no hacerlo así. Sin embargo, en ningún instante dejo de maniobrar en pos de la posición que me permita hacer un análisis con todas las de la ley. A. Instantáneas de algunos momentos privilegiados de un análisis. Quisiera mostrar a partir de varias viñetas clínicas la influencia de las ideas de Donald Winnicott en mi propio trabajo y sus consecuencias en el proceso terapéutico a través de algunos momentos privilegiados de un análisis. ¿En qué consiste el proceso curativo? Es casi imposible describir su ritmo singularísimo en cada análisis. Solo podría acercarles algunas instantáneas de momentos en que algo bueno sucedió, algo nuevo del paciente, del analista, que dio lugar a una imagen creada y encontrada. En el centro, la experiencia que llamamos transferencia contra transferencia, momentos de ilusión, a la vez breves e infinitos, que dan sentido a todo el proceso terapéutico, quizá también al vivir. B. La integración del yo, el uso de un objeto. Se trata de un paciente grave, a quien yo veía en el consultorio varias veces por semana. Adrián no podía acostarse en el diván porque se angustiaba, solamente podía trabajar frente a frente. Mi paciente se sentaba y fumaba a lo largo de la sesión. En realidad, encendía un cigarrillo y lo olvidaba en el cenicero, dejándolo consumirse solo. Un día, el cigarrillo cayó fuera del cenicero y quemó un pedacito de tela del diván. Al darse cuenta, él se preocupó. Sin hablar, traté de quitar la ceniza del diván, restando importancia al hecho. Me pareció que no tenía sentido interpretar nada al respecto. Al irse el paciente, comencé a pensar en cómo me había sentido yo y en que no podía dejar de comunicarle algo. Temía que si hacía una interpretación en la que el quemar un objeto mío equivaliera a quemarme a mí, eso resultara muy persecutorio para mi paciente. Por otra parte, ese no es mi estilo de interpretar, más aún sabiendo que este paciente, con gran tendencia a la actuación, difícilmente podía contener sus impulsos en un recipiente tan estrecho como un cenicero. Me di cuenta de que Adrián, sentado frente a mí, fumando, estaba realizando un enorme esfuerzo de autocontrol y que era inevitable que se le escaparan cosas. Pensé que allí mi función, más que mostrarle su aspecto agresivo, era contenerlo mejor, por supuesto, de alguna forma simbólica. Dejé pasar el tema, pensando que ya se me ocurriría cómo incluirlo en el análisis. Cuando la sesión siguiente, el paciente toca el timbre, toda la escena retorna a mi mente. Pensé que tendría que haber previsto un cenicero más grande, pero no lo tenía. Mientras lo hago pasar, voy a buscar el cenicero a la cocina y allí se me ocurre darle el cenicero apoyado sobre un plato que sí tenía. Un plato soporte precario del yo que se desbordaba permanentemente. El paciente lo mira con cierta sorpresa, no dice nada. En adelante se establece una suerte de juego entre los dos, en el que yo le entrego el cenicero con un plato debajo. Durante las primeras sesiones siempre encontraba cenizas en el plato. Poco a poco las cenizas del plato comienzan a desaparecer
a la vez que se producen ciertos cambios en la vida del paciente, en particular la disminución de los actins, y nunca más cae ceniza fuera del plato. Supongo que motivada por este progreso de mi paciente, una vez olvido el plato y le doy el cenicero solo. Adrián, con una sonrisa tímida, me dice: «¿Se le olvidó mi plato?» «Se lo traje». Así siguió el análisis, sin cenizas en el plato y con Adrián cada vez mejor en muchas otras cosas. Y un buen día, así como se le olvidan los objetos transicionales y quedan en el limbo y no se los duela, yo misma volví a olvidar el plato. Adrián ya no me dijo nada y ya nunca volvimos a usar el plato. Creo que durante un tiempo el plato fue la representación simbólica de los holdings, brazos y el regazo que contienen. Luego su significación fue deslizándose hacia la de espacio transicional, juego, modo de comunicarnos, experiencia compartida y finalmente hacia la de un objeto transicional, primera posesión, no yo. C. La ilusión, la esperanza, el surgimiento del verdadero self. Gustavo es un médico joven que ha tenido gran éxito en su vida profesional, siguiendo los pasos de un padre prestigioso en la misma especialidad, pero se siente irreal e insatisfecho. En una sesión: tengo miedo de las malas noticias. Siempre estoy esperando que todo fracase. Se hace a la idea de las malas noticias porque teme hacerse ilusiones. Yo no tengo ilusiones respecto de nada. Siempre pienso en la muerte. En este momento podría morirme sin que importe. En realidad me tendría que haber muerto hace mucho tiempo, cuando era chico, porque ya sabía que nunca nada iba a salir bien. Su tono es depresivo, sus palabras casi inaudibles. Siento que mi vida no tiene sentido, estoy vacío, no me siento real. Lo escucho apenada y desesperanzada. Pienso en Donald Winnicott, en la relación que él establece entre el sentimiento de futilidad y la falta de gesto espontáneo, y me pregunto: ¿se le puede decir esto? ¿Cómo se lo digo? Dudando, como si buscara la palabra adecuada, le digo: ¿será que se siente así por su falta de espontaneidad? Para mi sorpresa contesta: sí, es exactamente eso, pero no entiendo cómo se le ocurrió a usted. Percibo que puse el objeto allí donde el otro fue capaz de crearlo. Sin embargo, por un momento busco justificarme y le digo: bueno, usted me cuenta siempre que tiene que actuar artificialmente, que se siente sometido a los demás, que tiene que representar un papel. Me imagino que viviendo así no puede ser muy espontáneo. Con una nueva voz me contesta: no sé qué me pasó recién. La palabra que usted usó, la idea de espontaneidad, es como si de pronto apareciera la ilusión, como si empezara a creer que algo va a cambiar. Me siento mejor. Aquí el tema central fue la explotación de la inteligencia del niño por los padres, que lo llevó a la adaptación excesiva y sumisa. Esto provocó en él la construcción de un falso self, acompañado por un sentimiento de futilidad e irrealidad. La experiencia de ilusión vivida a través de la palabra espontaneidad, creada y a la vez encontrada, junto con la afirmación de que algo falta, parece producir el efecto de un encuentro con el verdadero self y la vivencia de existir. D. El sentimiento de culpabilidad a la capacidad para preocuparse por el otro. El paciente de 40 años consulta por impotencia sexual. La esposa había muerto joven debido a un tumor ginecológico. La amaba mucho. Cuando intenta volver a salir con otras mujeres, no puede mantener relaciones sexuales con ellas. Descubrimos la fantasía de Andrés de haber matado a su mujer, de que su amor, su pasión, su sexualidad fueron la causa de la enfermedad. Su familia era grande, una madre muy rígida y represiva en la educación de sus hijos, sin capacidad de manifestar su afecto, muy estricta, que imponía castigos desproporcionadamente severos en la relación con las faltas de los chicos. Andrés recuerda su frialdad. Es un hombre de gran fuerza física y voz imponente. En una sesión mencionó el tema del miedo a sus impulsos, que él vive como muy destructivos, cargados de excesiva fuerza e intensidad, de su temor a dañar a quienes quiere, y le digo que yo imagino que esto le debe pasar también conmigo.
2 días después viene muy angustiado y me cuenta un incidente que le ocurrió al salir de la sesión anterior. Iba en su automóvil muy distraído e involuntariamente rozó otro auto y le produjo un raspón. La mujer que conducía se bajó indignada y lo insultó. Él trató de aplacarla. Le dio el número de su seguro, el número de su teléfono. Ella seguía acusándolo de bruto y animal. Mientras me lo cuenta, se angustia cada vez más, jura que lo hizo sin querer y dice: le pido que me crea, por favor. Le contesto que le creo, se tranquiliza a medias y entonces le digo: esto ya le pasó otra vez, cuénteme. El paciente recostado en el diván recuerda una escena que tenía olvidada. A sus 5 años había inventado un juego. Le gustaba jugar cerca de su madre en la cocina. Sacaba un clavo de la caja de herramientas de su padre, lo tomaba con unas pinzas, se acercaba a la hornilla de la cocina cuando su madre estaba trabajando allí, lo calentaba al rojo vivo, corría hacia la heladera, abría el congelador y apoyaba el clavito sobre el hielo para ver cómo se derretía. Sorprendente simbolismo. El chico que juega a poner un clavito al máximo de calor e intentar derretir a esta madre tan fría. Este juego se repetía con frecuencia. Mientras me lo cuenta comienza a llorar y casi sin voz me dice que una vez pasó algo terrible. Entre sollozos angustiosos y convulsivos, casi gritando, consigue contarme el final de la historia. Iba corriendo, clavito en mano, para llegar al congelador y rozó el brazo de la madre. Imagino que cualquier persona gritaría, se asustaría y daría al chico un lógico reto. La madre le dijo con frialdad: sos un animal y un asesino, me quisiste matar. Lo empujó lejos de sí y no le habló durante varios días. En ese momento del relato, el paciente se levanta entre sollozos, va al baño y tarda más de 10 minutos en salir. Yo lo espero sentada en el sillón y al verlo entrar, tambaleante, me pongo de pie para tratar de sostenerlo, aún simbólicamente. El paciente, para mi sorpresa, me abraza, me apoya contra su hombro y me palmea la espalda durante un breve momento. Lo dejo hacer, un poco inquieta, pero intuyendo que no debo mostrar ni temor ni rechazo. Él se sienta en el sillón frente a mí, ya calmado, y sonríe. Recordemos a Donald Winnicott, cuando la oportunidad para la reparación no es ofrecida desde el ambiente. Las alternativas son dos: la conducta antisocial, un hermano de Andrés se dedicó a actividades delictivas, o la inhibición de la agresividad normal y necesaria por el consiguiente empobrecimiento de la creatividad y la potencia personales. El temor a la destrucción del objeto domina toda la escena y el terapeuta tendrá que ser capaz de sobrevivir tanto al odio como al amor, sin morirse ni vengarse. Sabemos que ciertos modelos familiares y culturales de crianza y educación instauran la culpa en el lugar de la capacidad para preocuparse por el otro. Aquí se enhebran varios aspectos que dan sentido al momento terapéutico: el desplazamiento transferencial con el temor de dañar al analista, el acting actual bajo la forma de raspón hecho a una mujer, el recuerdo traumático infantil, la oportunidad durante la sesión de revivir impulsos hiperintensivos en un vínculo no persecutorio. Esto llevará a la disolución del síntoma. La salida del replegamiento esquizoide, el surgimiento de la capacidad para estar a solas. Dirá Laura en una de sus últimas sesiones: no creo que hubiera llegado nunca al punto en que estoy ahora sin el análisis. Ahora me doy cuenta de que el análisis es exactamente lo que yo necesitaba, porque acá tuve un espacio, un oído, una voz. Pero lo más importante fue el acompañamiento y el tiempo, que te tomes el tiempo de sentarte y escucharme. Eso solo ya me cambió la vida. Y también pensar con otro, que no es lo mismo que pensar sola. Yo antes pensaba mucho, pero pensaba sola, me encerraba. Claro, era mejor estar sola que en medio del ruido, pero es mucho mejor estar con alguien que estar sola. Antes, para llegar de adentro a afuera, yo tenía que recorrer un larguísimo camino. Ahora, adentro y afuera están allí, y yo entro y salgo cuando quiero. La incapacidad para estar a solas se expresará por medio de aislamiento o las adicciones patológicas.
En este caso, la madre invasora no permitió a Laura vivir la experiencia de estar sola en su presencia. El estilo defensivo ha sido aquí el replegamiento esquizoide. El acompañamiento terapéutico, más allá de cualquier interpretación, ha sido la clave para la apertura del espacio transicional como mediador entre el mundo interno y el externo. Capítulo 5. El squiggle, la técnica del garabato. Donald Winnicott desarrolla una técnica gráfica que le permite entrar en contacto con los conflictos y fantasías del paciente a través del ofrecimiento de un espacio confiable en el cual desplegar de manera original un modo de comunicación. Este espacio se utilizará para la experiencia de lo informe y del vivir no integrado, favoreciendo el encuentro de lo inédito. La propuesta se fundamenta en los conceptos de transicionalidad, las experiencias de integración, no integración y el desarrollo de la creatividad en el juego compartido. Finalmente, hará extensivo el concepto de squiggle a los diferentes modos de comunicación dentro del proceso analítico. A. El campo de lo transicional. Donald Winnicott articula el pasaje desde el principio de placer al principio de realidad con la transición de la dependencia a la independencia. Afirma que este pasaje es difícil y riesgoso debido a la desilusión que implica la aceptación de la realidad. Es la creación del área intermedia entre mundo interno y mundo externo la que permite la construcción de la ilusión y la fantasía. El origen de estos fenómenos se halla en la experiencia de omnipotencia primaria en la que el niño se siente capaz de crear el objeto que encuentra. Es la relación madre-bebé la que sostiene la experiencia. En ese encuentro entre dos desconocidos todo está por descubierto, en una interacción que de entrada no es mucho más que un garabato. Garabato primario. El bebé aporta un gesto, la mamá agrega otro, y dentro de esa zona que Donald Winnicott determinó transicional, se desarrolla la primera actividad creativa del ser humano, inédita y original. Entonces, del espacio ilusional, madre-bebé, al espacio transicional personal. A partir de allí, la posibilidad de la creación compartida en la superposición de dos áreas de juego. Dirá Donald Winnicott, los bebés y los niños y los adultos traen hacia adentro suyo la realidad exterior, como ropaje para revestir sus sueños y se proyectan en los objetos y personas externas, enriqueciendo la realidad exterior mediante sus percepciones imaginativas. B. De los estados no integrados a la integración, ida y vuelta. En el desarrollo individual, el psiquismo humano, sostenido por un ambiente facilitador, tiende a pasar de un estado de no integración a uno de integración. En esta integración, el individuo conserva la capacidad de volver a estados de no integración. Es en estos estados donde desde Donald Winnicott se hacen posibles tanto el gesto espontáneo como la creatividad. Si el sostén ambiental falla, la integración utilizará recursos defensivos patológicos, generando soldaduras precoces e inamovibles, a la manera de un falso self, o desintegraciones defensivas como en la psicosis. Este es un accidente en el contrapunto integración-no integración. Allí es donde el garabato primario deja de ser libre y se produce un corrimiento hacia el mamarracho, ámbito de la locura, en sus dos versiones, el caos y la integración defensiva. En la clínica de la integración sin retorno habrá un gradiente, desde la pobreza de los rituales obsesivos hasta la construcción de un falso self grandioso. En la del caos veremos desde la confusión improductiva hasta la desintegración. En el mejor de los casos, estas alternativas surgirán en el espacio terapéutico. C. De la creatividad a la creación, un camino de a dos, el squiggle. En el espacio transicional se desarrollan todos los procesos creativos. Esta zona tendrá la amplitud que haya adquirido en las experiencias tempranas. Es en ella donde Donald Winnicott despliega la técnica del squiggle, invitando al paciente a participar desde el área de ilusión. Las ideas principales son: un paciente, niño o adulto, trae a la primera entrevista una cierta capacidad para creer que obtendrá ayuda y confiar en quien se la ofrece. La función del terapeuta es ofrecer un encuadre en el cual el paciente esté en libertad de explorar sus posibilidades de comunicación. Trabajando en un área restringida, se ayuda a la persona en su totalidad,
La idea de Donald Winnicott es que si se trabaja en un área del self o en un aspecto de su problemática, se producirá una modificación estructural que llevará a un camino importante en la personalidad total. La posibilidad de completar una experiencia en el área de los fenómenos transicionales es terapéutica en sí misma, ya que implica el espacio transicional individual. Con frecuencia, el resultado de un garabato es satisfactoria en sí misma, en cuyo caso es como un objeto encontrado. El objeto del juego es la integración de la persona. En el juego surgen elementos escindidos del self total, que al ser expresados y reconocidos, adquieren la posibilidad de integrarse. Esta integración es posible gracias al holding terapéutico. Recordemos brevemente algunas características de la técnica aplicada. Su función es establecer contacto con el paciente. Está destinada a utilizar el material de la primera entrevista con su potencial de confianza y comunicación. Esto Donald Winnicott lo denominó consulta psicoterapéutica. Donald Winnicott toma unas hojas de papel y un par de lápices y le explica al paciente que van a jugar a un juego sin reglas. A partir de allí, él mismo traza un garabato en la primera hoja y le pide al paciente que lo complete o lo transforme en alguna figura. En un segundo tiempo es el paciente quien inicia el garabato y el analista lo completa. El juego continúa alternando la participación de cada uno a lo largo de la hora de la consulta. Se reúnen así una veintena de dibujos en los que comienza a comprenderse alguna significación predominante. El paciente siente que está comunicando algo importante. Con respecto a los garabatos en sí, es interesante señalar que son disparatados y extraños. Es frecuente que los niños los describan como aterradores. Recordemos aquel dibujo de El Principito, que al adulto le parece un inocente sombrero, y en el que él había representado una boa que se tragó un elefante. Pareciera que el sentido del juego se halla en conocer los límites del espacio transicional. Es en esta primera entrevista, con un ambiente sostén no intrusivo ni persecutorio, se realiza el diagnóstico del potencial de salud del paciente más que de su patología. Las defensas quedan aparentemente suspendidas o al menos desplazadas hacia los bordes de la experiencia. Por lo tanto, detectamos los recursos propios no dañados en el límite en que se toman las modalidades defensivas. D. Un caso particular, el tratamiento psicoanalítico como Squiggle. El procedimiento terapéutico deberá ofrecer oportunidades para la experiencia informe y los impulsos creadores, que constituyen la esencia del jugar. Si todo va bien, el analista se presta a un juego que, como el Squiggle, propone un encuentro con el paciente en el contrapunto asociación libre-atención flotante, en una interacción inédita en la que la interpretación será un objeto creado y encontrado. Si todo va demasiado bien, nos hallamos ante un análisis falso self, en el que se juega un juego rígido y estereotipado, el game, donde no hay riesgo de que ocurra nada nuevo en ese espacio demasiado lleno. No hay lugar para la experiencia transicional. Si la integración del self es para Donald Winnicott el objetivo esencial del análisis, esto no se logra con el impulso tentador de imitar una técnica experimentada por otro, en este caso el Squiggle. El espacio analítico deberá proveer las condiciones para la realización de la experiencia completa. Esto implica aceptar el desafío de inventar un encuentro entre paciente y analista. Es esencial la libertad absoluta, de modo tal que cualquier modificación sea aceptada en caso de que resulte apropiada. Tal vez una característica distintiva no sea tanto el uso de dibujos como la libre participación del analista, actuando en calidad de psicoterapeuta. Capítulo 6. Habitar el espacio de la salud, una tarea sin fin. Finalmente, el concepto de salud, una tarea sin fin, el ser como objetivo que debe ser creado y encontrado permanentemente. A lo largo de toda su obra, Donald Winnicott lo expresará de diferentes maneras. Hablará del vivir integrado, sin excisiones patológicas, de habitar el propio cuerpo y el propio ser, pero también de la posibilidad de regresar a estados de menor integración en busca de las fuentes de la espontaneidad y la creatividad. También de la oportunidad para el despliegue del verdadero self,
lo que da origen al sentimiento del sí a sentirse real. La vida, ¿qué es? Sin que sea necesario dar una respuesta a esta pregunta, se puede convenir en que es algo que atañe más al ser que al sexo. Ser y sentirse real es lo propio de la salud. A través de las diferentes etapas de la vida, mantener los lazos con el pasado y el futuro, y la conciencia de seguir existiendo como individuo único y original. Esto remite a la experiencia de la continuidad existencial. En el adulto, esto no significa la evitación de las crisis o los cambios, sino la posibilidad de elaborarlas en forma transicional, restableciendo los puentes que le dan continuidad a su vida. Si lo traumático implica una ruptura en la continuidad existencial, solo la elaboración adecuada de los traumas dará lugar a las vivencias de unidad y de realidad que persisten a través del tiempo y los sucesivos cambios. La riqueza de las relaciones con el mundo externo y la aptitud para la intimidad, la relación consigo mismo y con los otros, caracterizan a la persona capaz de mantenerse conectada con el mundo interno y el externo. El adulto sano será capaz de establecer diferentes calidades de relaciones afectivas y a su vez de relacionarse con su fantasía y sus objetos internos. De aquí deriva también la posibilidad de gozar de la soledad en compañía de objetos internos y externos, sin dependencia patológica y sin replegamiento. Donald Winnicott afirma que la capacidad de disfrutar de la soledad en compañía de otro es un signo de salud. La posibilidad de un hacer derivado del ser, y este hacer es el que permite el crecimiento del ser. Aquí vemos la articulación entre lo que el individuo hace y lo que es. Los logros originados desde el verdadero self son experiencias que enriquecen al self. El hacer compulsivo, en cambio, como forma de huida de sí mismo, no aporta nada al crecimiento de la persona y alimenta el sentimiento de irrealidad. Donald Winnicott da un valor esencial al sentimiento de libertad. Tanto es así que afirma que más allá de la coerción externa y las limitaciones de la realidad, el individuo sano se siente fundamentalmente libre. La enfermedad mental, en cambio, produce la vivencia de estar prisionero. La autonomía y la libertad, acompañadas del sentimiento de responsabilidad por los propios impulsos amorosos y agresivos y por la confianza en la capacidad de aportar algo al mundo que lo rodea, son características del pasaje a la adultez. El adulto normal es capaz de hacerse cargo de sus pensamientos, actos y decisiones, de reconocer sus logros y de aceptar las consecuencias de sus errores y fracasos, sin necesidad de proyectar a otros sus aspectos idealizados o desvalorizados. Estar sano implicará también la capacidad de jugar y el humor. El sentido del humor es un espacio psíquico y verbal de libertad. Es una zona sin defensas ni represiones, zona de juego en el que el individuo se siente libre y es capaz de transmitir esa libertad a los que lo rodean. La variedad de las experiencias transicionales, tanto en el campo personal como en el cultural, derivan de una organización que no refiere de defensas patológicas. Sin embargo, existe un vivir creador más allá de la enfermedad. La aceptación y elaboración de fracasos primarios irreparables es a veces compensada por importantes realizaciones personales, aún al costo de un gran sufrimiento. Donald Winnicott reconoce que existen personas afectadas por traumas tempranos, que llevan la marca de severas lesiones psíquicas y la amenaza de angustias primitivas. Sin embargo, acceden a grandes logros y contribuyen con su capacidad al progreso de la cultura. Estas personas, en cierto sentido enfermas, han logrado, a pesar de ello o quizá gracias a ello, superar sus limitaciones e impulsar su vida para elaborar o escapar de la angustia o de vivencias internas de persecución o derrumbe. El espacio de la salud, precario y a la vez permanente, con todo fenómeno transicional, se encuentra y se pierde, se recrea incesantemente. Nadie mejor que Donald Winnicott para sintetizar en pocas palabras su inacible riqueza. La salud incluye tanto la idea de una vida llena de actividades como el encanto de la intimidad. Todo se funde conjuntamente y contribuye a dar un sentimiento de realidad, un sentimiento de ser, y las experiencias del hacer alimentan a su vez la realidad psíquica personal, la enriquecen y amplían su campo.
Por consiguiente, el mundo interno de la persona sana se vincula al mundo externo y lo real sin dejar de ser persona y capaz de una vida propia. Constantemente se producen identificaciones introyectivas y proyectivas. Por eso, pues la pérdida, la desdicha y la enfermedad pueden ser más terribles para personas sanas que para aquellas que son psicológicamente inmaduras o enfermas. Hay que dejarle a la salud el derecho de conllevar sus propios riesgos.